En mi viaje continuo en busca de conocimiento oculto, encontré un libro que muchos han intentado ocultar de la humanidad a lo largo de la historia debido a su poder transformador, el Kybalión. Este no es solo cualquier libro, es un libro que revela secretos profundos sobre el universo y nuestra existencia dentro de él. El Kybalión ha sido prohibido en varias épocas. Pero ¿por qué se consideraría tan peligroso un libro? El Kybalión ofrece una visión que va más allá de lo convencional, presentando principios antiguos que desafían nuestra percepción de la realidad. Se dice que solo los iniciados, aquellos profundamente inmersos en las artes esotéricas, podrían comprender y utilizar sus enseñanzas. Estos secretos pueden cambiar la forma en que interactuamos con el mundo, proporcionando un nuevo entendimiento sobre las fuerzas que moldean nuestra realidad. Este libro actúa como una llave para antiguas verdades, capaces de expandir la mente y alterar nuestra comprensión del cosmos. La información que contiene no es solo teórica, tiene el potencial de influir directamente en nuestra vida diaria y espiritual. Cada página invita al lector a explorar más profundamente los misterios de la existencia, ofreciendo perspectivas sobre cómo opera el universo y cómo podemos armonizar nuestras acciones con estas fuerzas universales. Entonces, ¿qué es exactamente el Kybalión y por qué sus enseñanzas fueron guardadas con tanto celo? Prepárate para expandir tu mente y desafiar todo lo que crees saber sobre la realidad. Al entender el Kybalión, no solo ganas conocimiento, adquieres herramientas para transformar tu percepción y, posiblemente, tu vida. Ahora vamos a la primera parte de 10 donde te mostraré los orígenes y el propósito del Kybalión. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenidos que comenzarán a hacerte ver el mundo en que vivimos de una manera diferente. El Kybalión está envuelto en misterio. Publicado por primera vez en 1908 en Chicago por los Tres Iniciados, un grupo anónimo que reclamaba conocimiento directo de las antiguas enseñanzas herméticas. Pero, ¿por qué se mantuvieron ocultos estos enseñanzas y quiénes eran estos iniciados? Este libro se atribuye a la sabiduría de Hermes Trismegisto, una figura legendaria que, según se dice, poseía conocimientos místicos profundos que se remontan al antiguo Egipto. El propósito declarado del Kybalión era simplificar y transmitir los 7 principios herméticos, una serie de leyes esotéricas que pretendían explicar la naturaleza del universo y la relación entre el espíritu y la materia. Estos principios fueron diseñados no solo como teoría, sino como una guía práctica para aquellos que buscan entender las fuerzas que gobiernan nuestra realidad y cómo podemos alinear nuestras vidas con estas fuerzas para lograr crecimiento personal y espiritual. La época de su publicación coincide con un renacimiento del interés por el esoterismo y las filosofías místicas en Occidente, un tiempo donde la búsqueda de conocimiento más allá del materialismo estaba en auge. El Kybalión fue diseñado para satisfacer esa sed de conocimiento profundo, ofreciendo percepciones que eran a la vez antiguas y extremadamente relevantes para los desafíos modernos de la existencia humana. El libro se destaca por ser accesible sin sacrificar profundidad. Intenta desmitificar conceptos esotéricos complejos y hacerlos comprensibles para aquellos que están listos para explorar más allá de lo superficial. Al leer el Kybalión, somos invitados a un viaje de descubrimiento, donde cada principio hermético revela más sobre cómo podemos vivir de manera más armoniosa e intencionada. Este guía sirve como un faro para los exploradores espirituales, mostrando que el conocimiento antiguo puede ser aplicado de maneras prácticas y transformadoras en nuestra vida cotidiana. Así, el Kybalión no es solo un libro, es un puente entre el pasado místico y el presente en búsqueda de significado, invitando a todos los que se atreven a aprender a vivir en sintonía con las leyes universales. Dentro de las páginas del Kybalión, encontramos una estructura organizada en torno a 7 principios herméticos fundamentales, que sirven como la columna vertebral de su filosofía esotérica. Estos principios no son meramente conceptos teóricos, se presentan como leyes universales que, cuando se comprenden y se aplican, pueden influir profundamente en nuestra percepción e interacción con el mundo que nos rodea. Principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio coloca la mente como la base de todo lo que existe, sugiriendo que toda materia y energía son manifestaciones de la mente universal. Esta idea resuena con conceptos modernos de la realidad, donde la percepción y la conciencia desempeñan roles cruciales en la formación de nuestra experiencia del mundo. Al entender este principio, comenzamos a darnos cuenta de que nuestros pensamientos y creencias moldean nuestra realidad de maneras tangibles. Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que existe una armonía, una correspondencia entre los varios planos de existencia, desde el físico hasta el espiritual. Al observar los patrones de la naturaleza y del cosmos, podemos inferir verdades sobre lo invisible o lo espiritual. Este principio nos ayuda a entender que estamos conectados a un todo mayor,
y que al explorar esa conexión, podemos acceder a sabiduría e ideas sobre el funcionamiento del universo. Principio de vibración: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio revela que en el corazón de cada partícula del universo hay movimiento. Toda materia, desde la partícula más pequeña hasta la estrella más grande, está en constante vibración. Comprender este principio nos permite ver el mundo como un conjunto de frecuencias entrelazadas, y al sintonizar con estas frecuencias, podemos afectar la realidad que nos rodea. Principio de polaridad: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los iguales y los desiguales son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Este principio nos enseña sobre la naturaleza dual de todo en el universo. Al comprender que todos los fenómenos tienen un opuesto y que el verdadero entendimiento viene de la síntesis de estos opuestos, podemos alcanzar un equilibrio más profundo en nuestra vida y en nuestras interacciones. Principio del ritmo: todo fluye, hacia afuera y hacia adentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo, la medida del movimiento hacia la derecha es la medida del movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Este principio habla de la constancia del movimiento universal en términos de ciclos. Así como las mareas del océano, todo en la vida tiene un ritmo o un ciclo que se repite. Saber esto nos permite anticipar y prepararnos para las fases de la vida, utilizándolas a nuestro favor. Principio de causa y efecto: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es nada más que el nombre dado a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio elimina la noción de coincidencia, mostrando que siempre estamos en una red de causas y efectos. Comprendiendo esto, nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y de sus repercusiones en nuestra vida y en el mundo. Principio de género: el género está en todo, todo tiene sus principios masculinos y femeninos, el género se manifiesta en todos los planos. Este principio reconoce que tanto las energías masculinas como las femeninas existen en todas las cosas y que el equilibrio entre estas energías es esencial para la creación y la armonía universal. Estos 7 principios, cuando se integran y comprenden, ofrecen una manera poderosa de entender e interactuar con el mundo. Nos desafían a mirar más allá de las apariencias superficiales y a explorar las profundidades de la realidad esotérica. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, abrimos puertas para un crecimiento y una comprensión que van más allá de lo común, permitiéndonos alcanzar una armonía verdadera con el universo. Al pasar cada página del Kybalión, somos guiados a través de un camino iluminado por perspicacias esotéricas. Este libro no solo comparte conocimiento, nos desafía a expandir nuestra visión del mundo, presentando una perspectiva más profunda y amplia de la realidad. Cada principio hermético revela capas adicionales de entendimiento, animándonos a cuestionar las nociones preconcebidas y a explorar las infinitas posibilidades de nuestra existencia. La travesía a través del Kybalión es un viaje de autodescubrimiento y transformación. Las enseñanzas contenidas en el libro están organizadas de manera que cada nuevo concepto se construye sobre el anterior, formando una estructura robusta de sabiduría que puede aplicarse tanto en las cuestiones mundanas como en las espirituales. A medida que exploramos estos conceptos, comenzamos a percibir que el conocimiento esotérico no es solo sobre el entendimiento de lo oculto, sino sobre aplicar estas verdades universales de maneras que pueden mejorar nuestra vida diaria y nuestras interacciones con los demás. Cada principio hermético actúa como una llave que desbloquea nuevos modos de pensar y ser. Por ejemplo, al aplicar el principio del mentalismo, entendemos que nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Esto nos empodera para tomar control sobre nuestras vidas, eligiendo conscientemente pensamientos que nos conducirán a resultados positivos. De igual manera, al integrar el principio de correspondencia a nuestra visión del mundo, comenzamos a ver las conexiones entre lo macro y lo micro, entre el universo y lo individual, ayudándonos a entender nuestra posición y propósito dentro del cosmos. La práctica de estos principios nos lleva a una comprensión más sofisticada de la realidad. Por ejemplo, al contemplar el principio de la vibración, comenzamos a percibir que todo a nuestro alrededor está en constante movimiento y cambio, y que podemos influir en estas vibraciones para crear armonía en nuestras vidas. Al mismo tiempo, al explorar el principio del ritmo, aprendemos a fluir con las mareas de la vida, aceptando los ciclos naturales de ascenso y declive, lo que nos permite manejar desafíos y oportunidades de manera más eficaz. El Kybalión también sirve como un puente entre el pasado y el presente, trayendo sabiduría antigua que tiene relevancia eterna. Las enseñanzas herméticas ofrecen no solo una lente a través de la cual podemos ver el mundo, sino también herramientas prácticas para vivir de manera más consciente y plena. Por ejemplo,
Al entender el principio de la polaridad, podemos comenzar a ver los opuestos como extremos de un mismo fenómeno y encontrar equilibrio incluso en situaciones de conflicto. Además, el estudio y aplicación de los principios herméticos proporcionan una base sólida para el desarrollo personal y espiritual. Nos desafían a crecer y evolucionar, a transformar no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestra propia esencia. Al involucrarnos profundamente con las enseñanzas del Kybalión, somos invitados a repensar no solo lo que creemos posible, sino también lo que creemos verdadero sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. De esta manera, el Kybalión no es simplemente un libro de sabiduría esotérica, es una guía para una vida más rica y más plena, una herramienta para la transformación personal que continúa resonando a través de las eras. Cada lector que se aventura a través de sus páginas es invitado a convertirse en un explorador de lo espiritual, un alquimista del alma, utilizando los principios herméticos para moldear su viaje a través de la vida y más allá. Comenta aquí abajo si ya sabías sobre estas informaciones. El Kybalión, aunque es una publicación del comienzo del siglo XX, lleva consigo un linaje de pensamiento que se extiende por milenios. El hermetismo, la corriente filosófica a la cual pertenece el Kybalión, tiene raíces que remontan al Egipto antiguo y a figuras místicas como Hermes Trismegisto, quien es considerado un sabio, un alquimista y un mago. Este personaje legendario es frecuentemente asociado con la sabiduría divina y la revelación de secretos ocultos, elementos centrales en el hermetismo. El impacto del hermetismo en la cultura occidental es vasto y profundamente arraigado. Durante el Renacimiento, por ejemplo, esta tradición esotérica experimentó un renacimiento, influenciando a pensadores, artistas y científicos que buscaban armonizar la ciencia, la religión y la filosofía. El hermetismo ofreció una visión del mundo que era al mismo tiempo mística y práctica, proponiendo que el entendimiento espiritual podría ser alcanzado a través de la exploración y manipulación del mundo natural. Las enseñanzas herméticas enfatizan la unidad de todas las cosas y la correspondencia entre los planos material y espiritual, ideas que encuentran eco en varias tradiciones espirituales y religiosas alrededor del mundo. El principio como arriba, así abajo, por ejemplo, puede ser visto en filosofías orientales que discuten el microcosmo y el macrocosmo, mostrando cómo los patrones de la naturaleza y del universo se reflejan dentro de cada individuo. Además, el hermetismo tuvo un papel significativo en la formación de varias sociedades secretas y órdenes esotéricas en Europa, que preservaron y transmitieron estas enseñanzas a través de los siglos. Estas sociedades a menudo veían el hermetismo no solo como una filosofía, sino como una práctica viva que podría llevar al automejoramiento y, eventualmente, a la iluminación espiritual. En los tiempos modernos, el impacto del hermetismo se extiende a las artes, la psicología y la nueva era de espiritualidad. En el arte, la influencia hermética puede verse en el simbolismo utilizado por muchos artistas que exploran temas espirituales y ocultos. En psicología, figuras como Carl Jung fueron profundamente influenciadas por conceptos herméticos, especialmente la idea de que el macrocosmos y el microcosmos están interconectados, una noción que incorporó en su teoría del inconsciente colectivo. El hermetismo, a través del Kybalión y otras obras, sigue ofreciendo una rica tapicería de ideas que desafían nuestra comprensión de la realidad y alientan una búsqueda continua por conocimiento y comprensión. Es una tradición que no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos ofrece herramientas para navegar el presente y construir el futuro. Al estudiar estos principios antiguos, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y a explorar las conexiones ocultas entre lo espiritual y lo material, entre lo divino y lo humano. Al aplicar las enseñanzas del hermetismo, estamos participando en una tradición milenaria de búsqueda de sabiduría, una jornada que ha moldeado incontables generaciones y sigue inspirando a aquellos que buscan entender los misterios más profundos de la vida. La aplicación práctica de los principios herméticos del Kybalión puede ser una jornada transformadora, moldeando no solo la percepción individual, sino también influenciando acciones concretas en el día a día. Ahora te mostraré cómo estos principios antiguos, cuando se comprenden e integran, pueden manifestarse en nuestras vidas modernas. El principio del mentalismo nos enseña que todo es mente. Esto sugiere que nuestra realidad está influenciada, si no moldeada, por nuestros pensamientos e intenciones. En un contexto práctico, esto puede significar que al cultivar pensamientos positivos y enfocados, podemos influir efectivamente en los resultados de nuestras vidas. Imagina cómo esta comprensión puede transformar enfoques en áreas como la salud mental, donde el poder del pensamiento positivo se emplea frecuentemente para combatir condiciones como la ansiedad y la depresión. A continuación, el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, nos ayuda a entender las simetrías y sincronicidades entre el macro y el microcosmo. En la vida diaria,
Esto puede traducirse en reconocer patrones que se repiten en diferentes escalas, desde los hábitos personales hasta los eventos globales. Por ejemplo, la manera en que gestionamos conflictos personales puede reflejar los métodos que encontramos más efectivos en contextos mayores, como en el lugar de trabajo o en las relaciones internacionales. El principio de vibración, que afirma que todo se mueve, todo vibra, nos recuerda que estamos constantemente en movimiento y cambio. Este principio puede ser particularmente útil en prácticas de mindfulness y meditación, donde la conciencia de la constante naturaleza vibratoria del universo puede ayudar a las personas a conectarse más profundamente con el momento presente y con la realidad dinámica alrededor. Adicionalmente, el principio de polaridad nos muestra que todo es dual. En la práctica, esto nos anima a buscar el equilibrio y a entender que los opuestos son simplemente dos extremos de un mismo espectro. Esto puede aplicarse al manejar emociones o al enfrentar opiniones divergentes, promoviendo un enfoque más equilibrado y tolerante en las interacciones sociales y en los debates. El principio del ritmo destaca la importancia de los ciclos en todo fluye, hacia afuera y hacia adentro. En la vida cotidiana, esto puede ayudarnos a reconocer y respetar los ciclos naturales de la vida, como los ritmos de trabajo y descanso, permitiendo una vida más armoniosa y menos resistente a los cambios inevitables. El principio de causa y efecto enseña que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este es quizás uno de los principios más directamente aplicables, enfatizando la importancia de la responsabilidad personal y mostrando que nuestras acciones tienen consecuencias. Entender esto puede llevar a elecciones más conscientes y a un mayor alineamiento entre nuestros valores y nuestras acciones. Finalmente, el principio del género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. Nos invita a explorar y equilibrar las energías masculinas y femeninas dentro de nosotros, promoviendo un sentido más integral de ser e interactuar en el mundo. Cada uno de estos principios, cuando se aplica, ofrece una nueva dimensión de comprensión y una herramienta potente para navegar y mejorar nuestra experiencia de vida. No son solo teorías esotéricas, sino directrices prácticas que pueden ayudar a guiar decisiones, mejorar relaciones y promover un profundo crecimiento personal y espiritual. Si estás encontrando valor en este vídeo, por favor, deja tu like. Realmente hace la diferencia para nosotros y ayuda a otras personas a descubrir nuestro contenido. Profundizando nuestro entendimiento de los principios herméticos, vamos a considerar más detalladamente el principio de polaridad y el principio del ritmo, explorando cómo se manifiestan en nuestras vidas y cómo podemos utilizar estos conceptos para alcanzar una mayor armonía y comprensión. Principio de polaridad. El principio de polaridad enseña que todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. En la práctica, esto significa que cada aspecto de la vida viene con su opuesto. Alegría y tristeza, amor y odio, paz y conflicto son todos ejemplos de cómo la polaridad se manifiesta en nuestra experiencia cotidiana. Pero la verdadera sabiduría de este principio no está solo en reconocer estos opuestos, sino en entender que son extremos de un mismo continuo. Esta comprensión puede ser aplicada para gestionar emociones y conflictos de forma más efectiva. En lugar de dejarnos dominar por un estado emocional, reconocemos que podemos mover nuestra experiencia a lo largo del espectro y encontrar un equilibrio. Por ejemplo, si nos encontramos atrapados en la tristeza, podemos buscar conscientemente actividades o pensamientos que nos muevan hacia la alegría, entendiendo que estos estados no son fijos, sino fluidos. Principio del ritmo. El principio del ritmo afirma que todo fluye, hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. Este concepto es un recordatorio poderoso de que la vida es una serie de ciclos y fases. Al igual que las mareas del océano y las fases de la luna, nuestras vidas están marcadas por periodos de crecimiento y retracción, de acción y descanso. Aplicar el principio del ritmo a nuestra vida diaria nos ayuda a alinear nuestras acciones con el flujo natural de las cosas. Por ejemplo, puede ser más productivo aceptar un periodo de baja energía como una fase natural de recarga, en lugar de luchar contra ella. Del mismo modo, reconocer cuando estamos en el pico de nuestra energía puede incentivarnos a aprovechar esos momentos para avanzar en proyectos y objetivos. Además, este principio puede ser una herramienta valiosa en la gestión del tiempo y en la planificación. Saber que todo tiene un ritmo nos permite planificar mejor para los altibajos, anticipando y preparándonos para los cambios, en lugar de ser sorprendidos por ellos. Aplicando polaridad y ritmo juntos. Cuando combinamos la comprensión de la polaridad con el ritmo, obtenemos una perspectiva aún más profunda sobre cómo navegar en la vida. Sabemos que no solo existen los opuestos, sino que también se mueven en ciclos. Esta doble perspectiva nos equipa para enfrentar desafíos con mayor equilibrio y para ver las adversidades como parte de un ciclo mayor, sabiendo que después de la bajada,
una subida es inminente. En resumen, al abrazar estos principios en nuestras vidas, cultivamos una resiliencia que viene del entendimiento profundo de las leyes naturales del universo. Nos volvemos más adeptos a fluir con los cambios, a equilibrar nuestras energías y a utilizar los ritmos de la vida a nuestro favor. Esta sabiduría no solo nos ayuda a vivir de manera más consciente y satisfactoria, sino que también nos prepara para contribuir de forma más efectiva y armoniosa al mundo que nos rodea. Explorar los principios herméticos del género y de la causa y efecto nos proporciona herramientas poderosas para entender y transformar tanto el mundo interno como el externo. Estos principios son fundamentales para percibir cómo interactuamos con el universo y cómo las dinámicas de energía influyen en todas las facetas de la vida. Principio del género. El principio del género declara que el género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio va más allá de la biología física y habla sobre las cualidades energéticas presentes en todas las formas de creación. Las características masculinas generalmente están asociadas con la asertividad, la lógica y la acción, mientras que las femeninas están vinculadas a la receptividad, la intuición y la creación. En la vida práctica, entender y equilibrar estas energías puede ayudar en todo, desde la dinámica de las relaciones hasta la gestión de negocios o proyectos personales. Por ejemplo, en un proyecto, aplicar la energía masculina puede significar establecer metas claras y tomar decisiones decisivas, mientras que emplear la energía femenina puede implicar nutrir ideas y permitir que evolucionen de manera orgánica. Principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto afirma que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. Este principio enseña que nada ocurre por casualidad, que cada acción tiene una reacción correspondiente. En la vida diaria, esto implica que somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Este entendimiento puede transformar nuestro enfoque para tomar decisiones, incentivándonos a actuar de manera más consciente y deliberada. Por ejemplo, si enfrentamos desafíos en nuestras relaciones, entender este principio puede llevarnos a examinar nuestras propias acciones pasadas que pueden haber contribuido a la situación actual. Así, podemos elegir acciones futuras que puedan crear efectos más positivos. Aplicando los principios juntos, la aplicación conjunta de los principios de género y de causa y efecto nos equipa con una comprensión profunda de cómo nuestras acciones y nuestra energía influyen en nuestra realidad. Al estar conscientes del equilibrio entre las energías masculina y femenina en nuestras acciones, podemos crear condiciones más armoniosas y efectivas para nuestros objetivos. Además, al reconocer que cada acción tiene una reacción, comenzamos a ver nuestras vidas como una red de causas y efectos interconectados. Esto nos da una poderosa perspectiva sobre la responsabilidad personal y sobre cómo podemos moldear nuestras vidas y nuestras comunidades de manera positiva. Estos principios no solo enriquecen nuestro entendimiento personal, sino que también tienen implicaciones más amplias, ayudándonos a construir sociedades más equilibradas y sostenibles. Cuando aplicamos estas leyes universales, somos capaces de ver más allá de las superficialidades del día a día y acceder a una comprensión más profunda de la realidad que nos rodea. El viaje a través de los principios herméticos del Kybalión es más que una exploración teórica. Es una transformación personal que se manifiesta en la manera en que experimentamos e influenciamos el mundo que nos rodea. Cada principio, cuando es verdaderamente comprendido e integrado, tiene el potencial de revolucionar no solo nuestras visiones internas, sino también nuestras interacciones externas. El impacto de estas enseñanzas antiguas puede ser profundamente personal. Por ejemplo, el principio de mentalismo nos enseña que somos co-creadores de nuestra realidad. Esta comprensión puede llevar a un cambio significativo en la autopercepción y en la confianza, alentándonos a asumir un papel más activo y consciente en la conformación de nuestras experiencias y de nuestro entorno. Adoptar el principio de correspondencia nos permite ver las conexiones entre el micro y el macrocosmos, lo que puede ayudar en nuestra búsqueda de significado y propósito. Al entender que los mismos patrones se manifiestan en diferentes niveles de la realidad, podemos comenzar a aplicar soluciones y estrategias de un aspecto de nuestra vida a otro, encontrando armonía y consistencia en nuestras acciones y creencias. Además del impacto individual, los principios herméticos tienen el poder de influir en comunidades y sociedades. El principio de vibración, por ejemplo, nos enseña que todo está en constante movimiento y que podemos influir en esa vibración con nuestras propias energías. Esta comprensión puede fomentar una sociedad más empática y sintonizada, donde las personas están más conscientes de cómo sus acciones y emociones afectan a los demás. La aplicación del principio del ritmo puede ayudar a las comunidades a planificar mejor para los ciclos económicos y sociales, adoptando un enfoque más proactivo y preparado para los cambios naturales y los desafíos. Implicaciones globales.
En una escala aún mayor, la comprensión y aplicación de los principios herméticos pueden contribuir a abordar problemas globales. El reconocimiento de la interconexión de todos los aspectos de la vida puede llevar a soluciones más sostenibles y respetuosas para cuestiones ambientales, económicas y sociales. Cada principio del Kybalión, por lo tanto, no es solo una lección filosófica, sino una directriz práctica para una vida más consciente y armoniosa. Estos principios incentivan una reflexión más profunda sobre cómo nuestras creencias y acciones moldean no solo nuestro futuro personal, sino también el futuro colectivo. Al concluir nuestra exploración de los principios herméticos del Kybalión, reflexionamos sobre cómo estas enseñanzas milenarias siguen ofreciendo percepciones valiosas para la vida moderna. Cada principio sirve como una llave para desbloquear capas más profundas de comprensión y aplicación práctica, permitiéndonos no solo percibir la realidad de una nueva forma, sino también moldearla de manera más consciente y armónica. El descubrimiento a través del Kybalión es, en esencia, un viaje de transformación personal y colectiva. Nos desafía a cuestionar, adaptar e integrar la sabiduría antigua en nuestro contexto contemporáneo, buscando una vida más equilibrada y plena. Las lecciones del Kybalión nos equipan para enfrentar desafíos con mayor sabiduría y comprensión, inspirándonos a vivir de acuerdo con principios que resuenan a través de los tiempos. Este es solo el comienzo de una continua exploración de los misterios del universo y de nuestro lugar dentro de él. La sabiduría del Kybalión es una invitación perenne para aquellos que buscan profundidad y significado en sus vidas. Que esta introducción sirva como un punto de partida para un viaje aún más rico y revelador. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con amigos que puedan beneficiarse de este mensaje. Estamos ansiosos por verte en futuros vídeos, donde continuaremos explorando temas que iluminan y enriquecen nuestras vidas. Hasta la próxima.